Bienvenidos a un nuevo video. En este video hablaremos de las consecuencias que tiene para un sistema mecánico, un sistema de partículas, la invariancia del sistema bajo traslaciones espaciales. Bien, supongamos que tenemos un sistema mecánico consistente en partículas M1, de masa M1, de masa M2, de masa genérica MA. La partícula 1 tiene un radio vector que es R1 a partir de un cierto origen arbitrario. La partícula 2 tiene su radio vector, la partícula A tiene el radio vector RA. A esta no le estamos señalando nada. Así las cosas, el lagrangiano que describe la dinámica de este sistema depende de los radiovectores, de las velocidades y del tiempo. Fíjense que estamos empleando una notación trivectorial, de modo que R1 son las componentes, por ejemplo, cartesianas X, Y y Z de la partícula 1, R2 lo correspondiente a la partícula 2, etc. De modo que el subíndice A mayúscula etiqueta las diferentes partículas, desde 1 hasta la enésima partícula. Este lagrangiano tiene como ecuaciones de Euler-Lagrange estas que están señaladas aquí. La derivada respecto al tiempo de la derivada de L respecto de las velocidades. Vean que esto que está aquí es un vector. Este es el gradiente normal y estas son las ecuaciones de Euler-Lagrange. Tengo tantas ecuaciones como partículas tenga, ¿de acuerdo? A va de 1 hasta n. Tengo una ecuación vectorial de segundo orden para cada partícula. Como este sistema es aislado, yo puedo trasladar el sistema como un todo, algo parecido a lo que hicimos con una sola partícula, lo que pasa es que allá era una sola. Pero si mi sistema está aislado de influencias del resto del universo, yo lo puedo trasladar como un todo y él va a seguir evolucionando igual. De tal forma que el lagrangiano del sistema trasladado tiene que ser igual al lagrangiano del sistema sin trasladar. Eso lo que significa es que yo puedo pasar de mis variables originales, RA, a una variable RA' que sea la anterior más un vector epsilon con dimensiones de longitud. El epsilon, el desplazamiento, no depende del índice A, es decir, todas las partículas van a sufrir el mismo desplazamiento. Si este RA era la posición inicial antes de haberlo trasladado, RA' es la posición después de haberlo trasladado. Vean que la diferencia es epsilon. Ahora mi partícula está aquí y antes estaba acá. Todas las partículas sufrieron el mismo desplazamiento. Como este no es un desplazamiento que se haga en el transcurso del tiempo, sino se considera antes de trasladar y se considera luego de trasladar. El epsilon no depende del tiempo. Eso significa que ante esta traslación las velocidades siguen siendo las mismas y el tiempo también sigue siendo el mismo. Como mi lagrangiano depende de R, V y T, en el fondo, para efectos del cambio del lagrangiano, lo que hay que tomar en cuenta es que la única variable que cambió es la posición. Cambió por esta cantidad, epsilon. El cambio que se induce en el lagrangiano bajo esta traslación tiene que ser igual a 0 y es el cambio del lagrangiano respecto de las coordenadas que cambió por el cambio de esas coordenadas, que es epsilon. Si apelamos ahora a las ecuaciones de Euler-Lagrange, este término que está aquí es exactamente el lado derecho de las ecuaciones de Euler-Lagrange, de modo que yo lo puedo sustituir por el lado izquierdo. Y aquí está esta expresión. Sacamos factor común, la derivada. El epsilon es el mismo, no depende tampoco del índice A, de tal forma que lo puedo factorizar. Todo esto es igual a 0 y epsilon es arbitrario. Entonces, como epsilon es arbitrario, la derivada de la sumatoria tiene que ser 0 y por tanto la sumatoria es constante. En general, uno define la derivada de L respecto de la velocidad I, es el momento I. Eso se denomina el momento canónico conjugado a la coordenada Q. En nuestra notación, el momento canónico es la derivada de L respecto del vector, por la notación que estamos empleando. Dependiendo del lagrangiano, este momento canónico puede coincidir con m por v o puede ser otra cosa. No siempre el momento canónico coincide con masa por velocidad. Cuando eso sea, nosotros diremos que se trata del momento cinético, el momento lineal usual, pero no siempre eso ocurre, depende del lagrangiano. De tal forma que nuestra ecuación anterior, esta ecuación, lo que me está diciendo es que la sumatoria de los P es constante. Y eso lo vamos a llamar el momento lineal total. Es la suma P1 más P2 más P3, es decir, M1 por V1 más M2 por V2 más M3 por V3, así hasta que agotemos todas las partículas. Y ese es el momento lineal total.
Si nosotros ahora definimos el centro de masa de la manera usual, el centro de masa es un punto del sistema que se define como la sumatoria de las masas por las respectivas posiciones, pesado, equilibrado con la masa total. Eso significa si pasan el término de la masa total y lo denominan m grande al otro lado y derivan que la sumatoria de ma por va es la masa total multiplicado por la derivada del vector centro de masa. Así es, estamos derivando respecto al tiempo esta expresión y obtenemos esta expresión. De tal forma que el centro de masa se mueve con velocidad constante. ¿De acuerdo? Las partículas pueden cambiar, pero en el fondo están cambiando de tal forma que el centro de masa se mueva con movimientos rectilíneos uniformes. Eso es lo que está diciendo esta ecuación, que la velocidad del centro de masa es esto que era constante dividido entre m. Un ejemplo nos ayuda a clarificar aún más la situación. Supongamos que tenemos dos partículas de masa m1 y m2. x1 etiqueta la posición de la masa 1 y x2 la posición de la 2. Contados, repito, a partir de su posición de equilibrio. Vean que yo tengo dos orígenes, un origen para la variable x1 y un origen para la variable x2. De tal forma que lo que mide la compresión o la elongación del sistema es x2 menos x1. Si eso es positivo, es una elongación. Si eso es negativo, es una compresión. Este término, la elongación o la compresión, es exactamente el mismo si yo le sumo al origen una cantidad A. Si yo traslado el origen de mi sistema por una cantidad A, porque como le estoy sumando a la variable x1 lo mismo que a la variable x2, la diferencia de x2 menos x1 no se entera. Si ustedes hacen las ecuaciones de movimiento, ecuaciones de Newton usuales, masa 1 por la aceleración de la masa 1 es la fuerza que siente la masa 1. Y la fuerza que siente la masa 1 es menos k multiplicado por este término. Entonces esto es la ecuación de movimiento de la partícula 1, esto es la ecuación de movimiento de la partícula 2. Y si ustedes suman estas dos ecuaciones, los lados derechos se van, porque este término es el negativo de este término, porque esto es la fuerza que recibe la 1 debido a la 2 y esta es la fuerza que recibe la 2 debido a la 1. Ese es un par acción y reacción y como son contrarias e iguales, se matan. Okay. Entonces, esta ecuación que está aquí, lo que me está diciendo, si yo la integro, es que m1 por v1 más m2 por v2 es constante. Sí, eso es la masa por la velocidad del centro de masa. De tal forma que nuestro sistema está oscilando y trasladándose. ¿Okay? Ellas van siempre en sentido contrario porque eso es lo que garantiza la conservación del momento y el centro de masa se está moviendo a velocidad constante. Si nosotros elegimos como origen de observación el centro de masa, nosotros vemos a las dos partículas moverse de esta forma. O van así o van así. En caso de que no elijamos el centro de masa como origen, las partículas van oscilando y se van trasladando de tal forma que el centro de masa se mueve con movimiento rectilíneo uniforme. La conservación del momento de mi sistema, que es lo que garantiza ese comportamiento, es una consecuencia de que ese sistema es un sistema aislado y por tanto es traslacionalmente invariante. El momento lineal total de un sistema es una cantidad constante cuando el lagrangiano de ese sistema es invariante bajo traslaciones espaciales. Todo por hoy. Nos vemos en el siguiente video.